Amén. Los invito a que vayamos a la palabra de Dios, a la epístola a los Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Lea así la palabra del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Espíritu de Dios, ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Ayúdame a transmitir esa palabra exactamente conforme a lo que tú has dictaminado. Y yo te pido que desde ya empieces a operar en los corazones para que tú produzcas el fruto que tienes que producir y tu plan se cumpla en cada una de las personas que ha asistido esta tarde y todos aquellos que van a escuchar el mensaje posteriormente por las distintas redes sociales. A Cristo sea la gloria. Amén y amén. Vamos a meditar en esta tarde sobre este tema. Tranquilo, tienes paz con Dios. Y quisiera comenzar contándoles una historia. Es una historia realmente conmovedora, pero que muestra el poder de lo que Jesucristo hizo en la cruz. En los años 70, un hombre que tenía muchas cuentas con la justicia, en la ciudad de Oakland, en California, llamado Chris, fue arrestado por tercera vez. En ese entonces existía una ley en el estado de California mediante la cual toda persona que era arrestada 3 veces por crímenes de cierta gravedad, automáticamente era condenada a pasar el resto de su vida en la cárcel. Chris, cuando fue acorralado por la policía, había prometido que no iba a entregarse vivo, sin embargo escuchó el clamor de su esposa, de sus hijos, se entregó y efectivamente fue llevado a una de las cárceles de mayor seguridad en el estado. Y mientras estaba en la cárcel en ese entonces, no se sabe si por buena intención o para molestar a los prisioneros, los policías, las personas que custodiaban a los presos tenían una costumbre bastante peculiar y era que en los televisores del módulo de máxima seguridad siempre estaba un predicador presentando la palabra de Dios. Se oían muchos insultos cuando la palabra de Dios confrontaba a esos hombres que tenían mucha opresión demoníaca en lo más profundo de su corazón. Empezaban a proferir todo tipo de blasfemias, empezaban a gritar, el ambiente se volvía pesado. Sin embargo, Chris era un prisionero particular, él hacía lo mismo, ofendía el nombre de nuestro Señor Jesucristo, blasfemaba, decía todo tipo de cosas terribles, decía todo tipo de cosas espantosas. Sin embargo, un día, mientras estaba escuchando la palabra de Dios, el milagro sucedió. Él no sabe qué fue lo que pasó, pero cuenta en su testimonio que de una manera sobrenatural cayó hincado y empezó a sentir convicción de pecado en esa vida, que había asesinado a muchas personas, que había causado mucho daño. Empezó a sentir que el infierno estaba encima de él y en ese mismo momento, escuchando al predicador, el predicador dijo una palabra maravillosa, dijo una palabra profética y el predicador dijo: tú que me estás escuchando en esa cárcel, Jesucristo te ama y Jesucristo fue a morir a la cruz por ti. Chris aceptó al Señor Jesucristo en ese día y su vida dio un cambio, un giro totalmente radical. Sin embargo, tenía la carga que iba a pasar el resto de su vida en la cárcel, aceptó esa circunstancia como una circunstancia normal y empezó a vivir una vida como la vive una persona que ha puesto su fe en lo que Cristo hizo en la cruz, un hombre nacido de nuevo, un hombre regenerado, un hombre que glorificaba al Señor. Un día de tantos, unos meses después,
lo mandó a llamar el alcaide de la cárcel, el director de la cárcel. El director de la cárcel lo sentó frente a su escritorio. Cuenta Chris que lo que vio fue una carta encima del escritorio del alcaide. Y le dice al alcaide las siguientes palabras: Chris, no sé qué es lo que sucedió. Hubo un problema administrativo en el sistema judicial de California y por ese error administrativo tú vas a salir libre este día. Chris salió de la cárcel y cuando salió de la cárcel se convirtió en un gran predicador del Evangelio de Cristo, en un hombre que exaltaba y glorificaba el nombre de nuestro Señor Jesús. De la misma forma, cada uno de nosotros, a través de las distintas carreteras de la vida, nos vemos confrontados con circunstancias difíciles, con circunstancias que alteran nuestro status quo, con circunstancias que tenemos que sobrellevar sobre mucho tiempo. Sin embargo, en el momento que nosotros venimos y reconocemos que lo que Jesucristo hizo en la cruz es totalmente suficiente para satisfacer las necesidades más profundas de nuestra alma, en ese momento sucede un gran milagro, y ese milagro se da cuando la comunión entre cada creyente y Dios es restablecida y el cristiano siente que tiene paz con Dios. Y cuando un cristiano que ha sido justificado siente paz con Dios, es capaz de enfrentar absolutamente todos los retos que se le ponen por delante, y su vida va a ser una vida gozosa, su vida va a ser una vida exitosa, su vida va a tener una característica que mencionó el Señor Jesucristo acerca de la vida de los cristianos. Su vida va a ser una vida abundante, no va a ser una vida escasa, y permanentemente y en toda circunstancia va a estar experimentando y viendo la gloria de Dios, y aún en los retos más difíciles va a poder decir: yo sé que mi Redentor vive. Entonces, en esta tarde vamos a ver y vamos a encontrar cuáles son los beneficios de haber sido justificados y de tener esa paz con Dios. Vamos a darnos cuenta de qué forma eso sucede y vamos a interceder los unos vamos a interceder todos para que de alguna u otra forma experimentemos la gloria y la grandeza de lo que es esa paz con Dios. Pero antes de eso quiero explicarles el milagro más grande que sucede en nuestras vidas, que ha sucedido en nuestras vidas, y si no ha sucedido tiene que suceder, y ese milagro es detallado por una palabra que se ocupa en el ambiente teológico, y esa palabra es lo más glorioso que puede experimentar un ser humano, y es la justificación. ¿Qué es la justificación? En el capítulo 5, versículo 1 leemos: justificados pues por la fe. Para entender qué es la justificación tenemos que retrotraernos en el tiempo e ir al libro de Génesis. En el libro de Génesis sucedió la tragedia más grande que ha sucedido en la historia de la humanidad. Han habido guerras terribles, han habido guerras espantosas, han habido sucesos sumamente dolorosos. Sin embargo, la tragedia más grande se dio en el libro de Génesis, se dio en el Edén, y esa tragedia está perfectamente descrita en el capítulo 5 de Romanos, el capítulo que estamos leyendo, el versículo 12. Romanos 5:12 describe la tragedia y se los leo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A partir de la caída de Adán y Eva, todos los hombres que han nacido, los hombres y las mujeres que han nacido a través del tiempo, han nacido con una vocación innata para rebelarse contra Dios. Hemos nacido con una vocación innata para no hacer la voluntad de Dios, para rechazar los principios que Dios manda, y no es que lo rechacemos, sino que también no tenemos la capacidad espiritual, no tenemos esa ayuda que da el Espíritu Santo para cumplir la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? A partir de eso existe un código espiritual que es respetado por el mismo Dios, y ese código espiritual dictaminaba que absolutamente toda persona que pecare estaba condenada a vivir en tinieblas en esta tierra, y una vez muriese no había otra alternativa más que ir a pasar el resto de la eternidad en el infierno, sufriendo
sufriendo no solo físicamente, sino que el mayor sufrimiento iba a ser estar apartado de Dios. Dentro de ese código que estableció Dios, había únicamente una oportunidad y una esperanza para todas las personas que han vivido a través de la historia, para los que estamos viviendo ahora, para los que vivieron anteriormente y los que van a vivir después. Y establecía este código legal del universo espiritual, que para que esa maldición fuese rota, lo único que podía romperla es que un hombre que fuese perfecto en sentimientos, perfecto en pensamiento y perfecto en voluntad, muriese por todo el resto de la raza humana. Y si ese hombre moría, entonces, ¿qué es lo que iba a suceder? Ese hombre iba a pagar por el pecado de todos los demás y Dios iba a estimar esa muerte como suficiente, iba a estimar esa muerte como sustitutiva por el resto de la humanidad. Ese proceso que les he detallado es conocido como la expiación. Cuando ustedes escuchen el término expiación, ustedes deben regocijarse en su corazón porque es lo más grande que ha sucedido. ¿Y qué quiere decir expiación? Expiación es: el Señor Jesucristo fue a la cruz y pagó por el pecado de toda la humanidad, y ese sacrificio fue totalmente perfecto y acepto delante de Dios, de tal forma que todo aquel que hace suyo ese sacrificio, que experimenta dolor por el pecado, que se arrepiente de sus pecados y se da cuenta que solo en lo que Cristo hizo en la cruz hay perdón, experimenta no solo el perdón de pecados, sino que el nuevo nacimiento, e inmediatamente se restablece la comunión con Dios. Cuando nos pregunta qué es el milagro más grande que hemos visto, todos nosotros podemos decir con certeza: el milagro más grande que hemos visto es mi propia persona. Iba camino directo a una eternidad sin Cristo, vivía en oscuridad, pero en un momento dado el Espíritu Santo me convenció de justicia, de pecado y de juicio. Acepté lo que hizo Cristo en la cruz, mis pecados fueron perdonados, el Espíritu Santo vino a morar en mí, recibí una nueva vida y a partir de ese momento se restableció mi comunión con Dios. Así que estoy totalmente donde debo de estar, voy para donde debo de ir, y es por eso que puedo vivir una vida de libertad y puedo vivir glorificando al Señor. Y precisamente por eso que pasó en la cruz es que puede darse la segunda parte del versículo 5, el cual dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz para con Dios es un resultado precioso de lo que el Señor Jesucristo fue a hacer en la cruz. La paz es una palabra usada de una manera frecuente en el Nuevo Testamento, aparece 91 veces en el Nuevo Testamento, tiene su origen en la palabra griega, en el verbo griego eirené. ¿Y cuál es la idea principal? ¿Qué es lo que quiere decir eirené? Cuando se dice que tenemos paz para con Dios, lo que esta palabra quiere decir es que se restableció, se reconcilió una relación que estaba totalmente rota. Entonces, cuando la relación con Dios, que estaba totalmente rota y que no existía, es restablecida, en ese momento Dios viene a habitar en el corazón del creyente por medio de su Espíritu Santo. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es plenitud de vida, el resultado es paz, el resultado es bienestar espiritual y el resultado también es bienestar físico. Es por eso que cuando una persona acepta a Cristo, en ese momento sus valores empiezan a cambiar, su cosmovisión empieza a cambiar, su anhelo empieza a cambiar, y lo que esa persona más anhela es estar en la presencia de su Dios, porque cuando está en la presencia de su Dios experimenta esa paz que sobrepasa absolutamente todo entendimiento. Chris
un hombre que estaba totalmente poseído por las tinieblas, un hombre en quien habitaban espíritus inmundos, un hombre quien no tenía esperanza. Cuando delante de esa televisión cayó hincado y reconoció que Jesucristo lo había perdonado en la cruz, recibió la presencia del Espíritu Santo, y en un abrir y cerrar de ojos ese hombre tenía una nueva forma de pensar, tenía una nueva voluntad. Sus emociones fueron totalmente transformadas y pasó de ser un hombre blasfemo a un hombre que glorificaba y exaltaba el nombre de Cristo. Cuando cada uno de nosotros nos damos cuenta y llegamos a comprender la grandeza de lo que pasó en la cruz, no podemos quedar parados, sino que en ese mismo momento caemos hincados y en ese mismo momento empezamos a exaltar, a bendecir y a glorificar el nombre de nuestro Cristo, porque nos damos cuenta que se nos ha abierto no solo el camino de una nueva vida a través de la regeneración, el Espíritu Santo tratando con cada uno de nosotros a diario, el Espíritu Santo cambiando nuestra voluntad, el Espíritu Santo está cambiando nuestro intelecto, el Espíritu Santo está cambiando nuestras emociones, pero también el Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y no solo nos da testimonio de que somos hijos de Dios, sino que nos da testimonio de que un día vamos a vivir en la eternidad con nuestro Cristo. Un día no muy lejano, el Espíritu Santo nos va a presentar al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo seguramente nos va a decir a cada uno de ustedes: fulano de tal, cuando yo estaba muriendo en la cruz, yo te tenía a ti en mente, y por eso es que fui a esa cruz con gozo, por eso es que experimenté todo el quebranto, experimenté el dolor, experimenté el sarcasmo, experimenté la burla, porque sabía que un día te iba a encontrar aquí en el cielo. Así que pasa adelante, disfrutemos de las bodas del Cordero, disfruta de las moradas que te he preparado aquí, porque esta ha sido siempre tu morada eterna. Así que, hermanos, es importante que nosotros empecemos a valorar el fruto de la justificación. Un creyente que todavía no tiene claro lo que implica la justificación es un creyente que únicamente ha metido los pies en el agua, es un creyente que difícilmente está experimentando lo que es una vida abundante. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a mostrarnos lo que realmente sucedió en la cruz, en ese momento nosotros empezamos a adentrarnos en el río, en ese momento nosotros empezamos a ser totalmente absorbidos por el Espíritu Santo, y en ese momento para nosotros lo más importante es la comunión con Dios, y en ese momento es que nosotros empezamos a valorar lo que va a ser esa eternidad delante de la presencia de Jesús. ¿Por qué? Porque, como decía el apóstol Pablo, nosotros también tenemos que decirlo: nuestra ciudadanía está en los cielos. Yo quisiera que en esta tarde levante la mano todo aquel que se considera realmente ciudadano de los cielos, porque ser ciudadano de los cielos es el tesoro más grande que nosotros podemos tener. No importa lo que esté sucediendo aquí, no importa con qué situación hemos venido aquí, no importa si venimos adoloridos, si venimos afligidos, si venimos preocupados, no importa incluso si hemos venido en esta tarde totalmente indiferentes. Lo que importa es que vamos hacia la eternidad por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. ¿Por qué es importante tener paz con Dios, sobre todo en el momento de la prueba? Versículo 3: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Vean ustedes el milagro de la cruz. Alguien que ha experimentado el perdón de pecados, la paz con Dios, puede gloriarse aún en medio de las tribulaciones. ¿Qué es una tribulación? Una tribulación es una situación de gran estrechez en donde una persona prácticamente se siente aprisionado y se siente que no tiene escapatoria ni tiene salida. ¿Qué circunstancias producen tribulación? Produce tribulación las circunstancias familiares. Actualmente el enemigo está atacando de una manera directa a los hogares.
Cuando uno de los cónyuges pierde el rumbo y empieza a buscar el amor que solo puede encontrar en su hogar fuera de este, acarrea tribulación sobre el resto de su familia y sobre sí mismo. ¿Qué otra circunstancia produce tribulación? Los problemas financieros producen tribulación, las enfermedades producen tribulación, la situación del mundo produce tribulación, muchas veces la relación con los hijos también produce tribulación. Sin embargo, ¿qué es lo que entendemos aquí? En el momento que nosotros tengamos paz con Dios, aún en la tribulación nos vamos a gloriar. ¿Y qué gloriarse? Es una aceptación de la situación, porque nos vamos a dar cuenta que eso que estamos experimentando está bajo el poderoso control de ese Dios con quien estamos en paz. Cuando una persona llega a experimentar la paz con Dios, es capaz de sobreponerse absolutamente a todo aquello que pueda estarle sucediendo. Pero si una persona no ha experimentado esa paz con Dios, es una persona bastante frágil. Es un cristiano que ante una circunstancia difícil puede empezar a quejarse, es un cristiano cuya fe puede empezar a debilitarse y es un cristiano que eventualmente incluso puede abandonar la fe ante la dureza de la vida. Hay una constante en esta vida y esa constante es: difícilmente todos nos vamos a escapar de tener que confrontar en algún momento una situación difícil. Vivimos en un mundo de alta complejidad, vivimos en un mundo relacionalmente difícil. Muchos de nuestros niños desde que van a la escuela son víctimas de acoso, son víctimas de bullying. Muchos hemos tenido que crecer en hogares disfuncionales. Muchos en algún momento nos hemos encontrado en un empleo en donde por las circunstancias económicas han habido recortes de personal y hemos sido seleccionados, y es probable que nos hemos preguntado: Señor, ¿y por qué fui seleccionado yo? Pues la respuesta es: he sido justificado pues por la fe, he sido unido a Dios, y si he sido unido a Dios y el Señor permitió que pasara lo que pasara, puedo glorificar al Señor, puedo experimentar la paz, porque Dios es mi Padre y el Señor me va a llevar cada día por sendas de justicia por amor a su nombre, y Él va a sacarme de esta circunstancia, y si no me saca, Él sabe por qué es, pero yo voy a tener la capacidad de glorificar al Señor. En la vida espiritual, el cristiano más gozoso es aquel cristiano que en la hora dura, en la hora del lamento, en la hora del llanto puede decir: Cristo vive, a Él sea la gloria y a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Y es por eso que es necesario que entendamos que en la aflicción siempre habrá propósito. Continuamos con el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Toda aflicción que cada uno de nosotros estemos pasando, toda tribulación, debe ser entendida como un proceso que está en las manos de Dios. ¿Y cuál es el objetivo de ese proceso? El objetivo de ese proceso es formar en nosotros el carácter de Cristo. El objetivo de ese proceso es que todos nosotros, en primer lugar, tengamos un oído espiritual más agudo para escuchar lo que Dios nos quiere decir. El objetivo de ese proceso es que en todos nosotros se forme el fruto de mansedumbre, quiere decir una capacidad de obedecer a Dios. El objetivo de ese proceso es que todos nosotros seamos realmente humildes como lo fue Cristo. El objetivo de ese proceso es que nosotros empecemos a amar y a valorar lo que es el servicio cristiano. El objetivo de ese proceso es que nosotros tengamos un encuentro con el Espíritu Santo y nosotros seamos bautizados por el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. El objetivo de ese proceso es que las personas que vivan a nuestro alrededor y que no han conocido a Cristo también conozcan a Cristo, reconozcan lo que Jesucristo hizo en la cruz, sean justificados
y también ellos tengan paz con Dios. Es por eso que todas las etapas del proceso están perfectamente bajo el control del Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Y qué es lo que va a suceder en ese proceso? La hoja de ruta de ese proceso está determinada en este versículo. Dice que lo primero que el Señor va a empezar a formar en cada uno de nosotros es paciencia. La traducción más correcta de paciencia es perseverancia. En ese proceso, la paciencia va a producir en nosotros una necesidad, un deseo de aferrarnos, de agarrarnos al Señor Jesucristo. Vamos a llegar a conocer a la persona de Cristo. Vamos a llegar a conocer cuál fue el resultado de lo que Cristo hizo en la cruz. Y cuando nosotros llegamos a conocer el resultado de lo que hizo Jesucristo, hizo en la cruz, entonces en ese momento mi convicción se afirma. Y aunque yo vea que la circunstancia va cambiando de tono y de gris, lejos de ir hacia un color más blanco, va a un color más oscuro, en mí se va formando tal convicción que yo digo y repito en mi corazón: estoy parado sobre la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo, y de aquí no me voy a mover, no importa lo que pase, porque yo sé que mi Redentor vive, palabras que dijo Job, y cuando esta aflicción termine va a pasar algo grande. Yo sé que voy a ver a mi Dios, yo sé que voy a experimentar la grandeza de mi Señor. Entonces la paciencia empieza en nosotros un proceso formativo. Si usted está pasando una circunstancia difícil, ¿cuál es el primer consejo? No se mueva. ¿Cuál es el primer consejo? Permanezca esperando lo que el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo va a hacer por usted. ¿Cuál es el segundo consejo? Si usted se congrega una vez a la semana, congréguese 2. Si se congrega 2, congréguese 3. Si se congrega 3, congréguese 4. Si usted no leía la palabra, empiece a escudriñar la palabra. Y sobre todo, ponga su esperanza en la persona de Cristo y en lo que Él hizo en la cruz, porque entonces se va a dar cuenta cómo el Espíritu Santo le viene a dar a usted una convicción grande, y esa convicción es que usted es un hijo de Dios. Y cuando usted tiene convicción que es un hijo de Dios, aunque la magnitud del terremoto se incremente, no se va a mover. Recordemos un ejemplo que puso el Señor Jesucristo. 2 hombres construyeron su casa. Uno la construyó sobre arena, el otro la construyó sobre roca. Vinieron grandes marejadas y la única casa que permaneció firme es la que estaba construida sobre una roca. Nuestra fe está cimentada sobre la roca granítica que nunca se va a mover, la persona del Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos mantenemos y la paciencia viene, y yo digo, yo me mantengo, pasamos al paso 2 del proceso, y el paso 2 del proceso es bastante interesante, y el paso 2 del proceso se llama prueba. ¿Qué es lo que quiere decir prueba? Lo que quiere decir prueba es un examen del carácter. Todo aquel cristiano que espera pacientemente, confiado en lo que Cristo hizo, empieza a exponerse a la voz del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empieza a tratar con nosotros de una manera misericordiosa. No hay acusaciones, el Espíritu Santo no pone cargas más fuertes que las que debe poner, sino que de una manera maravillosa permite que nosotros empezamos a extraer nuestras propias conclusiones. Y no solo extraemos nuestras propias conclusiones, sino que de la misma forma el Espíritu también nos ayuda para que nuestro carácter vaya a ser moldeado a la estatura del varón perfecto, y para que nosotros nos vayamos pareciendo más y más al Señor Jesús. Hemos escuchado cantidad de testimonios de personas que ahí en la hora del dolor se dieron cuenta que tenían un llamado maravilloso a predicar el evangelio de la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Y de situaciones sumamente difíciles se han levantado personas que anuncian la verdad y anuncian la luz del Señor Jesucristo. En circunstancias sumamente difíciles, hogares se han reunificado. En circunstancias sumamente difíciles, personas
que tenían una altivez desmesurada, el Espíritu Santo las tocó y salieron de esa prueba como personas humildes, personas que únicamente dicen: todo lo rindo a Cristo, todo lo que tengo se lo debo a Cristo, y estoy seguro que el Señor Jesús hará su preciosa voluntad en mí. En los cultos del día viernes hay un espacio para dar testimonio, y me sorprende cómo muchas personas vienen y dicen lo siguiente: fui donde el médico y el médico me dijo que mi enfermedad es grave. El médico me dijo que probablemente mis días ya pueden contarse con los dedos de la mano. Sin embargo, no sé qué sucedió en ese momento, pero en ese momento algo vino sobre mí, es el Espíritu Santo, y yo le dije al doctor: no importa, esto está en las manos de Dios, el Señor sea glorificado. Hermanos, nosotros cada vez estamos viviendo días tan difíciles que es importante que experimentemos la paz con Dios por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Es importante que en ese momento que cada uno de ustedes está pasando, si está pasando un momento de dificultad, permita que el Espíritu de Dios le hable, que el Espíritu de Dios trate con usted, y que esas áreas de su carácter cristiano que el Espíritu Santo quiere modificar, sean modificadas, porque entre más rápido usted permita que Dios finalice su proyecto y su proceso en su vida, más pronto usted va a ver la respuesta a esa petición que usted ha puesto ya por mucho tiempo y por muchos años. Y mientras vamos siendo transformado nuestro carácter, se va siendo hecho similar al carácter de Cristo, sucede algo maravilloso, y es que en nuestro corazón hay esperanza. Dice que la prueba va a producir esperanza. ¿Qué otra palabra podemos ocupar para esperanza? Confianza. En medio de la enorme dificultad, cuando nuestro carácter va siendo transformado, cuando nuestro carácter va siendo modificado, nosotros vamos a empezar a descansar en la poderosa mano de Cristo, y nos vamos a dar cuenta que lo que sucedió en la cruz es la respuesta a todas y absolutamente todas las necesidades que se nos presenten en la vida. Cuando un creyente, por medio de la intervención del Espíritu Santo, pone su fe en ese Cristo que descendió, que se hizo hombre, que habitó en medio de nosotros, que fue a la cruz para darnos esperanza de vida, resucitó, ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Y ese lugar donde está sentado se llama el trono de la gracia, donde hay oportuno socorro. En ese momento nosotros vamos a sentirnos como personas que no pueden ser derrotadas por absolutamente ninguna circunstancia. Así que cada uno de ustedes en esta tarde debe de considerarse bienaventurado. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? 3 veces feliz. Y en esta tarde vamos a orar para que salgamos de aquí con una convicción. Y esa convicción es que el milagro de la justificación que permitió que tuviésemos paz con Dios es absolutamente completo para todas y todas las necesidades que nosotros tengamos en nuestra vida. Y yo quiero invitarlos en esta tarde para que inclinemos nuestro rostro. Vamos a tener un momento de clamor, vamos a pedir los unos por los otros. Vamos a poner nuestra fe en la persona de Cristo. El Espíritu Santo va a intervenir, grandes maravillas van a suceder, pero antes es importante lo siguiente: es vital que todos nosotros experimentemos el milagro de la justificación. Es vital que cada uno de nosotros estemos seguros que hemos experimentado un arrepentimiento genuino, un dolor por el pecado, y que hemos puesto nuestra fe en lo que Cristo hizo en la cruz
como la única fuente de perdón de pecados. No hay otra alternativa de perdón de pecados. No hay nada que nosotros podamos hacer. Ningún hombre puede perdonar nuestros pecados. Solo la fe en lo que Cristo hizo en la cruz va a traer perdón de pecados a nuestra vida, va a traer un nuevo nacimiento y va a traer paz con Dios. Así que en esta tarde, antes de pasar a interceder los unos por los otros, yo quisiera hacer esa invitación. Es una invitación, es el llamado más importante que usted ha recibido en su vida. Yo quiero pedirle que todos inclinemos nuestro rostro. El Espíritu Santo ha empezado a moverse. Y si usted siente, el Espíritu de Dios le dice, es importante que tú experimentes ese arrepentimiento. Es importante, vital, que en esta tarde tú te encuentres con tu Cristo, que tus pecados sean perdonados y que tú nazcas de nuevo. No te vayas esta tarde sin tener paz con Dios. Es la falta de paz con Dios lo que está consumiendo tu vida. Es la falta de paz con Dios lo que te ha enfermado. Es la falta de paz con Dios lo que está radiando a todas las áreas de tu vida y está llenándola de problemas. Este es el día en donde el Espíritu de Dios lo está invitando para convertirse. Este es el día en que el Espíritu de Dios lo está invitando a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Si el Espíritu Santo está tocando su corazón, yo le invito esta tarde para que usted levante su mano. Si el Espíritu Santo le está hablando, no deje que pase este momento y dígale: Señor Jesús, yo voy a reconocer que solo en ti hay perdón, y como evidencia de mi decisión levanto la mano. ¿Habrá alguien que quiera aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor? Si el Espíritu Santo lo está tocando, es un llamado urgente, yo lo invito a que levante su mano. Ese llamado, el Espíritu Santo está tocando. Si el Espíritu Santo está tocando su vida, levante su mano. Nadie lo va a ver, todos tienen su rostro inclinado. ¿Habrá alguien en el ala norte de la iglesia que quiera aceptar a Cristo? Yo lo invito a que levante su mano en esta tarde. Vamos a esperar un poco más. El mundo experimenta ya los últimos días y la salvación no puede esperar. Si usted alguna vez lo hizo, pero el Espíritu Santo le está diciendo: es necesario que te reconcilies conmigo, y esta es la tarde, con valentía levante su mano. Habrá alguien que quiere levantar su mano, que quiere recibir al Señor Jesús y está siendo inquietado por el Espíritu Santo. Levante su mano con valentía en esta